Él solo quería compartir la cena con su familia, pero lo que escuchó esa noche lo cambió para siempre. Una decisión fría, una puerta que se cerró y un joven que desapareció en el silencio, mientras la ciudad festejaba la Navidad, pero nadie imaginaba que aquel muchacho, expulsado como si no valiera nada, volvería años después con algo que haría temblar a todos. ¿Tú otra vez aquí? ¡Lárgate! ¡Esta no es tu casa!, fue lo primero que escuchó Tomás. Antes siquiera de cruzar la puerta, era 24 de diciembre. Las casas olían a pino, a canela, a tamales hirviendo. Pero ahí, en la suya, solo había un olor: rechazo. Con las manos heladas y una caja de cartón envuelta en periódico, Tomás se detuvo frente al umbral. Tenía 17 años, zapatos rotos, suéter con parches y una mirada tan cansada como el alma. «Mamá, ya llegué», dijo, con voz bajita, como pidiendo permiso a su propia sangre. La puerta estaba entreabierta. El foco del techo titilaba como una vela a punto de apagarse. La cocina, sin adornos, sin música, sin Navidad, solo Isabel, de espaldas, cortando cebolla como si no pasara nada, como si su hijo no estuviera ahí. Tomás dio un paso, luego otro, y estiró los brazos para ofrecer su regalo. «Te hice esto con mis propias manos. Es para ti». Rogelio salió del comedor, camisa desabotonada, copa en mano y ese olor a odio que no se quita ni con jabón. Su mirada era un cuchillo. «¿Y ahora qué quieres? ¿Otra vez vienes a dar lástima?». Tomás no contestó, no supo, porque esa no era la casa donde creció. Era otra, fría, extraña, llena de paredes que ya no lo reconocían. «Solo vine a dejar esto y desearles feliz Navidad». Rogelio soltó una risa amarga, esa que usan los que disfrutan destruir. «¿Feliz? Será feliz cuando te vayas. Lárgate, muchacho». «Rogelio», susurró Isabel. «Ya hablamos, Tomás», interrumpió ella sin siquiera mirarlo. «Tienes que irte. Ya no podemos seguir manteniéndote». El aire se volvió hielo. El corazón de Tomás, piedra. «¿Cómo que me tengo que ir? No eres un niño. No eres hijo de Rogelio. Y yo ya no puedo cargar con ti». Él tragó saliva. Miró a su madre, esa que lo amamantó, que le cantaba por las noches, esa que ahora no lo reconocía. «¿Y qué soy entonces?». Isabel bajó el cuchillo, suspiró y dijo algo que nunca podría desdecirse: «Un error de mi pasado». Tomás bajó la mirada, dejó la caja sobre la mesa. «La tallé con madera del viejo ropero, como cuando papá vivía». «Llévatela», gritó Rogelio, empujando la caja. La figura cayó al suelo. Se partió en pedazos. El silencio fue un puñal, uno que no sangra por fuera, pero destroza por dentro. «¿Dónde se supone que voy a dormir?». «No es nuestro problema», dijo Rogelio, y sin más cerró la puerta. El golpe seco de la madera sonó como un disparo. Tomás no gritó, no suplicó, solo recogió los trozos rotos y se fue. La calle estaba vacía, oscura. La ciudad celebraba, pero él caminaba como un fantasma, sin rumbo, sin nombre, sin hogar. Cruzó avenidas, esquivó coches, pasó frente a ventanas iluminadas donde niños reían, y llegó a una iglesia cerrada. Se sentó en las escaleras, abrazó los restos de su regalo roto y murmuró al cielo: «Papá, ¿me estás viendo desde allá?».
Nadie contestó, solo el viento y el rugido de su estómago vacío. Pasaron horas, la noche más sagrada del año, y él, con la espalda contra la piedra, el alma contra el suelo, esperaba que algo lo salvara. Entonces, una figura se detuvo frente a él, una mujer morena, hábito gris, ojos de paz. «¿Qué haces aquí, hijo?». Tomás apenas la escuchó. «Nada, solo estoy esperando que pase la noche». Ella lo observó. Luego sacó una torta de su bolsa. «Soy Sor Alicia, si quieres, mañana en la capilla de San Vicente damos desayuno. No es mucho, pero es caliente y nadie te va a mirar como sobras». Tomás la miró como si viera una estrella en la basura. «Gracias». Dios no se olvida de nadie, ni siquiera de los hijos rechazados. Y se fue. Tomás abrió la torta con manos temblorosas, la mordió y cerró los ojos. No sabía que esa mordida era el primer paso de algo más grande. No sabía que esa noche, la más cruel, la más injusta, la más fría, sería la raíz de una historia que un día haría temblar a los que hoy lo escupieron, y mientras la ciudad dormía, Tomás juró en silencio: «Un día no van a poder ignorarme». El sol apenas comenzaba a asomar cuando Tomás llegó a la capilla de San Vicente. No había dormido, no por falta de sueño, sino por miedo de cerrar los ojos y volver a abrirlos en esa misma pesadilla. El barrio era pobre. Las casas estaban remendadas con láminas y lonas. El pavimento tenía más baches que camino y el aire olía a aceite quemado, a café de olla y a desesperanza. Afuera de la capilla, una fila larga serpenteaba por la banqueta. Hombres con mirada de cartón mojado, ancianos con cobijas raídas, mujeres abrazando bolsas de plástico como si cargaran su vida entera. Tomás se colocó al final, sin hacer ruido. Llevaba las manos en los bolsillos, el cuello del suéter hasta la nariz y los ojos al piso. Aún tenía la caja de madera partida entre sus brazos. La misma que fue rechazada, la misma que ahora era todo lo que tenía. «Toma, mijo», le dijo una señora con rebozo, alargando una taza humeante de atole. «Pareces caldito de pollo de lo flaco». Tomás la miró con duda, pero aceptó. El calor del atole le quemó la garganta, pero al mismo tiempo lo despertó por dentro, como si alguien por fin lo hubiera visto. «¿Y tú dónde duermes?», preguntó la señora. «En la calle. Si llegas antes de las 5 al albergue del padre Román, dan una cama, pero solo por una noche». Tomás asintió. No dijo nada. El pan duro que le dieron le supo a banquete, porque ahí, entre desconocidos, sintió más consuelo que en 17 años de hogar. Después del desayuno, caminó hasta el albergue. Era un edificio viejo, descascarado, con ventanas rotas y un portón que rechinaba como perro lastimado. Un joven le cerró el paso en la entrada. «¿Tienes identificación?». «No». «¿Ficha de ingreso?». «Tampoco». «Entonces no puedo dejarte entrar. Son reglas. Solo necesito un rincón. No pido nada». «Lo siento, chavo. Aquí ya no cabemos ni nosotros». Tomás bajó la mirada y se dio media vuelta, una más, una puerta más que se cerraba, una cama menos, un día más. En el filo de la calle, caminó por horas, pasó frente a una panadería. El olor a pan recién horneado le apretó el estómago. «¿Buscan ayudante?», preguntó con esperanza. El dueño lo miró como se mira a un trapo sucio. «No contratamos vagos». Fue como un golpe en la cara, pero ya no dolía.
porque cuando todo arde, uno se vuelve fuego. El día se hacía ceniza cuando vio un letrero en una papelería vieja. Se busca ayudante de limpieza, medio turno. Entró sin pensarlo. ¿Todavía está vacante el puesto?, preguntó al hombre detrás del mostrador. Era calvo. Tenía camisa manchada de tinta y ojeras profundas. Levantó la mirada con fastidio. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Has trabajado antes? En mi casa. Limpiaba, arreglaba cosas, ayudaba a mi papá con cuentas. ¿Y por qué no estás en la escuela? Tomás tragó saliva. No quería contar su historia, no porque le diera pena, sino porque ya nadie escuchaba. Me corrieron de mi casa. El hombre soltó un suspiro. Mira, no me interesan los dramas. Si quieres el trabajo, toma la escoba. Y así fue como conoció a don Ramiro. No, era amable, pero no era cruel. Y en ese momento, eso bastaba. Tomás barrió, fregó, lavó vidrios, cargó bolsas con papeles viejos que le rompían los dedos. No se quejó, porque el silencio ya era parte de él. Esa noche durmió en el trastero, sobre cajas de cartón, sin cobija, con un costal encima. El frío se le metía por los huesos, pero algo en su pecho comenzaba a arder. Una chispa, pequeña, tenaz, una voz que le decía: no me van a borrar. Los días siguientes fueron igual. Trabajo, cartones, pan duro y silencio. Don Ramiro apenas hablaba, pero un día, al ver cómo Tomás organizaba unas facturas por fecha, preguntó: ¿quién te enseñó eso? Mi papá. Tenía un taller, llevaba todo en cuadernos. ¿Y dónde está ahora? Murió. Ramiro no dijo nada. Solo le dio una libreta vieja. Hazme un inventario. Si lo haces bien, le doy 100 pesos. Tomás terminó en menos de una hora. Era la primera vez que alguien le pagaba por usar la cabeza. No por barrer, sino por pensar. Ese día, al salir, vio pasar a un niño con uniforme escolar y mochila nueva. Iba riendo con su madre. La imagen le dolió como puñal, porque él también fue ese niño. Porque a mí no me tocó eso, susurró viendo sus manos sucias y agrietadas, y una voz interior más fuerte que el hambre le respondió: no hoy, pero un día tú también vas a reír. Una semana después, al llegar al trastero, la puerta estaba abierta. Su caja ya no estaba. Su costal tampoco, y en la pared, una frase escrita con plumón negro: no queremos ratas. Tomás sintió que se le vaciaba el alma. El único rincón que tenía lo habían profanado. ¿Fue usted?, le preguntó al día siguiente a don Ramiro. No, chavo, pero alguien se quejó. Dicen que das mala imagen. Y ahora, no puedo tenerte aquí si los clientes se espantan. Tomás no respondió. Ya no había sorpresa, solo la costumbre de ser echado. Esa noche llovió, pero no una lluvia tranquila, una tormenta, furiosa, como si el cielo también quisiera echarlo. Se refugió bajo un puente, cartones mojados, camisa pegada al cuerpo. Tiritando, ahí, acurrucado, se abrazó a sí mismo. Recordó las palabras de su madre: mi hijo murió cuando murió su padre. Y entre dientes, con voz baja, dijo: si algún día tengo un hijo, jamás le diré eso. Las lágrimas no se notaban por la lluvia, pero estaban ahí. Y esa noche, empapado, temblando y con el alma rota, Tomás no se rindió, no se partió, no desapareció. Decidió que su historia no iba a terminar ahí, que nadie más escribiría su final, que por más puertas cerradas, por más frases cortantes, él iba a seguir,
porque cuando lo único que te queda es tu nombre, lo defiendes con la vida. El amanecer no trajo esperanza, solo más frío y un viento que parecía burlarse de los que no tienen techo. Tomás seguía debajo del puente, hecho ovillo. Sus pies estaban entumidos, sus dedos morados y sus ojos abiertos, porque no podía dormir con hambre. Lo único seco que le quedaba era la rabia, rabia callada, de esa que no quema por fuera pero calcina por dentro. Ya no soy parte de ninguna familia, murmuró mientras su estómago rugía otra vez. No lloraba, no tenía lágrimas, solo preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me dejaron solo? ¿De verdad valgo tan poco? Miró a su alrededor. Cartones sucios, botellas tiradas, un mundo que no lo quería. Y entonces, en medio del cansancio y la desesperación, nació una idea, una chispa entre los escombros. Necesito saber más que ellos, saber lo suficiente para que nunca más me callen. Se levantó. No sabía a dónde ir, pero sus piernas caminaron solas. A 4 calles encontró algo que nunca había notado. Una biblioteca pública. Era vieja, con barrotes oxidados, paredes grafiteadas y olor a polvo. Pero tenía algo que ningún otro lugar le había ofrecido. Una puerta abierta. Entró despacio, como quien pisa tierra sagrada. A su izquierda, una mujer de cabello recogido en chongo y lentes gruesos lo miró desde el escritorio. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntó casi en susurro. Ella frunció el ceño, pero respondió: mientras no molestes, puedes. Su nombre era Lucía, y ese día, sin saberlo, se convirtió en la primera persona que le dio permiso de existir. Tomás encontró un rincón en el fondo. Ahí, entre estantes rotos y libros olvidados, se sentó. Abrió uno al azar. Era de leyes. No entendía casi nada, pero subrayó palabras, anotó frases en un cuaderno que sacó del basurero: herencia legítima, fraude documental, propiedad indivisa. Los términos eran gigantes, pero su hambre de justicia era mayor. Día tras día volvió. Mismo rincón, misma camisa, misma sed de aprender. Leía, copiaba, comparaba, consultaba diccionarios. Leía como si con cada página pudiera reconstruirse. Lucía comenzó a observarlo, primero con desconfianza, después con respeto. Un día se acercó. ¿Tú estudias solo? Tomás levantó la vista. Sí, no tengo escuela, pero quiero entender las leyes. Ella se quedó en silencio. Hay una computadora libre por las mañanas. Si quieres, te enseño a usarla. Tomás abrió los ojos. ¿De verdad? De verdad, pero con una condición. ¿Cuál? No me robes ningún libro. Sonrió. La primera sonrisa en semanas, no porque fuera feliz, sino porque alguien le hablaba como persona. Nunca lo haría. Y así, entre teclas viejas, pantallas lentas y café rancio, Lucía comenzó a enseñarle lo básico. Cómo buscar información, cómo hacer preguntas correctas, cómo leer entre líneas. Tomás descubrió cursos gratuitos, videos legales, documentos oficiales, y empezó a entender: lo que su padrastro había hecho no era solo injusto, era ilegal. Si su padre, Carlos Aguilar,
Había dejado bienes en nombre de Isabel y ella los transfirió a Rogelio sin proceso legal. Entonces había una forma de recuperarlos, una ventana, una posibilidad. Pero no bastaba con saber, necesitaba pruebas y valor. Una tarde, al salir de la biblioteca, escuchó gritos en la esquina. Un señor discutía con un policía por una multa. Estaba dentro del auto. No pueden multarme por estacionarme si no bajé. Tomás se acercó. Sintió algo en el pecho, como un llamado. Perdón, dijo al oficial. El reglamento dice que si el vehículo está detenido y sin causar obstrucción, no aplica la sanción por estacionamiento indebido. Está en el artículo 27, fracción tercera. El policía lo miró con desdén. ¿Y tú quién eres? Nadie. Pero lo leí hoy en un libro. El oficial bufó y se alejó. El señor lo miró sorprendido. Gracias. ¡Chavo! ¿Estás estudiando Derecho? Tomás sonrió. Todavía no, pero algún día, esa noche, al volver al beco donde dormía, encontró su caja rota, sus cosas regadas, y una pared manchada con letras grandes: «Lárgate antes de que te hagamos». No, había nombre, pero él sabía. Era Rogelio. Estaba enviando un mensaje, quería asustarlo, borrarlo, pero no sabía que Tomás ya no tenía miedo. Yo no peleo con los puños, pero mi cabeza, esa no me la pueden romper. Días después, Lucía le entregó un papel. Te inscribí a un curso en línea de introducción al derecho. No es oficial, pero es bueno. Tomás lo recibió como si fuera un trofeo. ¿Por qué haces esto? Porque tú no vienes a pedir, vienes a aprender. Y eso no se ve todos los días. Esa noche, Tomás escribió por primera vez su nombre completo en la portada del cuaderno. Tomás Aguilar Puy abajo, con lápiz tembloroso. Algún día van a tener que escucharme, y no porque grite, sino porque estaré en un lugar donde no puedan ignorarme. Y con eso, bajo el mismo puente donde antes dormía, Tomás leyó hasta que el sol comenzó a salir. No tenía techo, ni comida, ni apellido reconocido, pero tenía lo más poderoso de todo: una razón, un propósito, un nombre y un cuaderno. Mientras Tomás leía bajo el titilar de las lámparas del viejo pasillo de la biblioteca al otro lado de la ciudad, el silencio también comenzaba a romperse, pero de otra forma. En la casa donde alguna vez fue arropado con cuentos y leche caliente, ahora no quedaba ni el eco de aquella ternura. Isabel se había convertido en un espectro que flotaba entre las paredes recién pintadas. La cocina lucía moderna. La sala tenía muebles nuevos, una televisión gigante que nunca apagaban. Pero en el fondo, el aire olía a mentira. ¿Por qué otra vez está rebotando el pago de la tarjeta?, preguntó Isabel una tarde, mientras tallaba una olla con los nudillos blancos del esfuerzo. Rogelio, con camisa arrugada y el nudo de la corbata a medio hacer, cerró una carpeta con brusquedad. Son ajustes, mujer, no empieces. Yo manejo eso. Lo que Isabel no sabía era que ese ajuste incluía ventas clandestinas, cuentas ocultas y documentos falsificados con su nombre. Porque Rogelio no solo había tomado posesión del terreno de Cuemanco, también se había apropiado de cuentas de ahorro, propiedades menores y muebles que Carlos, el padre de Tomás, había dejado legalmente para su hijo. Rogelio creía estar un paso adelante, pero no contaba con que la memoria siempre encuentra
un resquicio para volver. Una mañana Lucía llamó a Tomás al mostrador de la biblioteca. «Llegó esto para ti. No tiene remitente, pero viene a tu nombre». Tomás sostuvo el sobre con cuidado. Era de papel amarillo, doblado con exactitud. No recordaba la última vez que alguien le escribía. Al abrirlo, encontró una sola hoja, escrita a mano con tinta azul. «Tu padrastro está liquidando bienes. Empieza por el terreno de Cuemanco. Cuida tu nombre. S». Tomás se quedó de piedra. Solo conocía a una persona que firmaría así: Santiago, viejo amigo de su padre, un mecánico retirado, medio ermitaño, que vivía en Tláhuac y que siempre aparecía y desaparecía como un suspiro. El corazón de Tomás latía como si algo grande estuviera por estallar. Regresó a la mesa de lectura. Sacó su cuaderno y comenzó a armar el rompecabezas. Sabía que no podía presentar una denuncia aún, no sin pruebas sólidas, pero podía buscar ayuda, y para eso debía empezar desde abajo. «Lucía», le dijo con voz firme, «¿puedes ayudarme a imprimir un formato de consulta legal gratuita?» Ella lo miró por unos segundos. No preguntó por qué, no juzgó. Solo respondió: «Claro, pero ve con calma. Lo que sea que vayas a hacer, hazlo bien». 2 días después, Tomás se aventuró a regresar a su viejo barrio. No para entrar, solo para mirar. Llevaba una gorra prestada, barba incipiente y una mochila raída. Nadie lo reconoció, pero él reconocía todo. El árbol donde jugaba fútbol, el portón que su padre arregló 3 veces y la casa que ya no era suya. Vio que las cortinas habían cambiado, que ya no estaba el carro de Carlos y que el jardín estaba seco. Su garganta se cerró. Entonces alguien le tocó el brazo. «Tomás, ¿eres tú?» Era doña Meche, la vecina de toda la vida, la misma que le daba galletas de canela cuando tenía fiebre. «Sí, señora», dijo bajito. «Vi cuando tu padrastro se llevó el coche de tu papá. Dijo que era suyo, pero todos sabemos que Carlos se lo dejó a ustedes. Y mira», se acercó más, «yo aún guardo un papel que Carlos me dejó por si pasaba algo. Una copia de un documento donde decía que tú eras el heredero del terreno, Tomás». No podía hablar. Los ojos le brillaban como si el universo por fin le devolviera algo. «¿De verdad lo tiene?» «Sí, lo guardé en mi cocina, porque sabía que ese hombre no era de fiar». Esa noche, ya de vuelta en la biblioteca, Tomás no pudo contenerse. Se sentó en el rincón más oscuro y lloró, en silencio, como quien suelta años de piedras cargadas en la espalda. Lucía se le acercó. «¿Qué fue?» «Mi papá me protegió incluso después de muerto, y yo pensaba que estaba solo». Lucía se sentó a su lado. «No estás solo, Tomás. Hay gente que aún cree en ti, solo que no grita. Observa». Del otro lado de la ciudad, en una casa donde las luces nunca se apagaban, Isabel limpiaba el armario cuando algo cayó de una carpeta mal cerrada. Papeles, muchos, cuentas, contratos, firmas con su nombre. Pero había algo extraño. La caligrafía era torpe, imitada. «¿Qué es esto?» Rogelio apareció tras ella. «Nada que te incumba. Estás vendiendo lo que era de Carlos, lo que era para Tomás. Ese escuincle no es nada. Tú me diste poder. Yo nunca firmé esto. Tienes cómo probarlo», dijo él con una sonrisa de veneno. Isabel sintió que se le caía el mundo. Por dentro, algo se rompía.
Esa misma noche, Tomás dormía en su escondite, tras la biblioteca, pero ya no tenía miedo, porque en su mochila ahora guardaba una copia valiosa, el documento que doña Meche había conservado, una prueba, una semilla, y con eso se dijo a sí mismo: voy a recuperar lo que es mío, no por venganza, sino por justicia. A lo lejos, la ciudad seguía su ruido habitual, pero en esa pequeña grieta del sistema, un muchacho sin casa estaba preparando su primera jugada, una que haría temblar a quienes creyeron que él jamás se levantaría. El cielo de la Ciudad de México amanecía encapotado, gris como la memoria de un error. Tomás, con la camisa menos sucia que tenía, caminaba entre calles mojadas por la madrugada. Cada paso era una mezcla de nervios, esperanza y miedo. Esto es en el bolsillo, un sobre arrugado con los documentos que había reunido durante semanas. En el pecho, el temblor de quien está a punto de enfrentar a un sistema que siempre lo ignoró. Llegó al modesto despacho jurídico del licenciado Armendáriz, un hombre que, según Lucía, ayudaba a jóvenes sin recursos. La fachada era humilde, paredes descascaradas, una ventana rota y una placa de latón oxidado que decía: justicia para quien la busca. ¿Tienes cita?, preguntó la recepcionista sin alzar la vista. No, pero traigo documentos importantes. Me dijeron que el licenciado podría ayudarme. La mujer lo miró de arriba a abajo. La mochila desgastada, los zapatos abiertos de la suela, el rostro sin sombra de infancia. Iba a decirle que no, pero hubo algo en sus ojos, algo que no pudo ignorar. Espera, un momento. 20 minutos después, Tomás estaba frente al licenciado Armendáriz, un hombre canoso, de traje sencillo y rostro cansado. Su oficina olía a café viejo y papeles húmedos. ¿Qué traes ahí, hijo? Tomás abrió el sobre, sacó con cuidado los papeles. La copia del terreno de Cuemanco. Firmas sospechosas de Isabel. Movimientos bancarios. Una carta anónima y el documento que doña Meche había guardado por años. Armendáriz leyó en silencio, uno a uno. Sus ojos se afilaron con cada línea. ¿Sabes lo que tienes aquí? No del todo. Tienes una bomba legal. Si esto es auténtico, tu padrastro puede ser procesado por fraude, falsificación y despojo. ¿Estás listo para eso? Tomás respiró hondo. No quiero venganza, solo quiero que se sepa que no me borraron. El abogado lo miró fijamente y asintió. Entonces, vamos a empezar. Esa noche, del otro lado de la ciudad, Isabel encontró algo que no esperaba. Revisando una caja antigua con fotos de Tomás de niño, cayó un sobre con polvo. Dentro, una carta, manuscrita por Carlos, su esposo fallecido. Si algo me pasa, asegúrate de que Tomás reciba lo que le corresponde. El terreno, la cuenta de ahorro, el coche. Él es lo único que vale la pena. Las manos de Isabel temblaban. El remordimiento comenzaba a carcomerle el alma. El silencio que había guardado por años la estaba ahogando. Rogelio entró al cuarto, furioso, agitando una hoja entre las manos. Recibí una notificación. Un abogado pidió revisar los registros del terreno. Ese mocoso está escarbando. Isabel guardó la carta de inmediato. ¿Y qué esperabas? ¿Que se quedara callado para siempre? Ese bastardo me quiere destruir. No, Rogelio, quiere que no le quiten lo único que le dejó su padre. Tú le diste el poder a este niño cuando debiste quitarle todo. Isabel,
Por primera vez lo miró con algo nuevo en los ojos. No era miedo, era asco. Tal vez el error no fue Tomás. Tal vez el error fue confiar en ti. Días después, mientras Tomás barría los pisos en una pequeña cafetería donde le habían dado un turno de ayudante, el dueño lo llamó a la oficina. Lo siento, hijo. Nos llegó una denuncia anónima. Dice que tienes antecedentes por robo. Mis clientes son familias. No puedo correr ese riesgo. Tomás se quedó en silencio. No discutió. Ya sabía de dónde venía eso. El nombre de Rogelio no estaba en el papel, pero su sombra sí. Salió con la cabeza gacha, pero por dentro algo se encendía. Lucía lo encontró esa tarde sentado en la banqueta frente a la biblioteca, con los codos en las rodillas y los ojos fijos en la nada. ¿Te corrieron? Sí. ¿Y vas a dejar que eso te detenga? Él no respondió. Lucía sacó de su bolso un pequeño libro. Lo abrió por la mitad. Derechos del menor en situación de abandono. Aquí dice que puedes pedir protección jurídica. Todavía no cumples 18. La ley te ampara. ¿Quieres que escuchen tu historia? Tomás lo leyó, página tras página, con el ceño fruncido y los labios apretados. Entonces vamos a hablar, pero que escuchen bien. Una semana después, el licenciado Armendáriz presentó una solicitud de audiencia especial, una medida urgente para suspender cualquier movimiento de venta sobre los bienes heredados por Carlos Aguilar. El juez aceptó revisar el caso y se emitió una orden: queda prohibida la venta, traspaso o modificación de titularidad del terreno ubicado en Cuemanco hasta nuevo aviso. Rogelio explotó. Ese malnacido me congeló todo, gritaba pateando una silla en la sala. Isabel lo miraba con una mezcla de culpa y distancia. Él le gritó: esto es por tu culpa. Tú dejaste que volviera. No volvió. Él nunca se fue. Tú fuiste el que nos sacó a todos. La historia comenzó a moverse. En redes sociales, un pequeño blog publicó: adolescente sin hogar enfrenta a padrastro por herencia robada. Las reacciones no tardaron. Ese chico venía a la biblioteca todos los días. Lo vi estudiar con libros de leyes. Se llama Tomás. Lo echaron en Navidad y así. El primer golpe que Rogelio no vio venir no fue legal. Fue moral, social, inmenso, porque cuando el pueblo empieza a mirar a los olvidados, los poderosos tiemblan. Esa noche, Tomás durmió en el mismo rincón de siempre, pero algo era distinto. En su cuaderno escribió una frase nueva: hoy no me vencieron, mañana me van a escuchar. Y con eso cerró los ojos. No para rendirse, sino para soñar, pero esta vez con los ojos bien abiertos. La noticia cayó como un trueno dentro del sistema judicial de la Ciudad de México. Un menor de edad, sin hogar y expulsado por su propia familia, solicitaba protección legal y la suspensión de la venta de bienes que, por derecho, le pertenecían. Eso no pasaba todos los días, y menos con tanta convicción. El juez aceptó la audiencia, no por compasión, sino por la fuerza de los documentos que el licenciado Armendáriz había logrado reunir. No eran rumores, eran pruebas y un testimonio que, si se decía en voz alta, tenía el poder de desnudar una verdad que muchos habían intentado enterrar. Tomás llegó al tribunal con la ropa más decente que tenía: una camisa blanca prestada por Lucía,
una corbata vieja que alguien había donado en la biblioteca y los zapatos que Rosa, la dueña de la cafetería, le había regalado meses atrás. En la mano, un sobre con todo lo que había reunido. La copia del testamento. Los papeles firmados, con falsedad. Los registros de cuentas bancarias, una grabación donde Rogelio decía con cinismo: todo eso era del muerto, pero ya no está, lo que queda es mío. Cuando entró a la sala de audiencias, sintió el aire pesado, como si el pasado lo estuviera esperando en cada rincón. Del otro lado del recinto, Rogelio Vargas, terno oscuro, mirada venenosa, mandíbula apretada como quien mastica furia. A su lado Isabel, cabello recogido, cara lavada y los ojos cargando el peso de sus decisiones. Tomás no desvió la mirada, caminó con firmeza, no porque no tuviera miedo, sino porque sabía que ese día no hablaba solo por él, sino por todos los que habían sido echados como si fueran basura. El juez, un hombre de voz grave y cejas tupidas, leyó el expediente en silencio. Sus dedos golpeaban la madera con lentitud, como si cada página fuera un juicio anticipado. Tomás Aguilar, ¿por qué decidiste traer esto ante la corte? Tomás se puso de pie, respiró hondo y con voz firme dijo: porque nadie me creyó cuando dije que me habían echado, porque nadie me defendió cuando me acusaron de ladrón, porque mi nombre fue arrastrado por el lodo, y esto que traigo son mis palabras, mi verdad. Mi papá me dejó algo. Y yo no quiero venganza, quiero dignidad, quiero demostrar que no soy basura. Un silencio pesado se apoderó de la sala. El juez asintió. Se suspende provisionalmente cualquier movimiento sobre los bienes hasta que se determine legalmente la verdad. Tomás bajó la vista, no para esconderse, sino como gesto de respeto. Había ganado su primera batalla. Rogelio, al salir del juzgado, explotó como pólvora. Lanzó el teléfono contra la pared de su casa, gritó, pateó una silla y maldijo a todos. Ese mugroso me congeló todo, nos va a hundir. Isabel, sentada en el borde de la cama, lo miró sin pestañear. ¿Y qué esperabas? ¿Que se quedara callado mientras tú te lo quitabas todo? Rogelio se giró como fiera. Ahora lo defiendes. Después de que lo echamos, después de que firmaste los papeles. Yo no firmé eso, tú falsificaste mi nombre, tienes pruebas. No, susurró Isabel, pero tengo memoria y un hijo al que fallé. Rogelio se quedó callado. Por primera vez sintió miedo. No del juicio, sino de perder el poder que había construido sobre la mentira. Lucía esperaba a Tomás afuera del tribunal. Traía una botella de agua y un bolillo con frijoles. ¿Cómo te fue? Tomás lo recibió con las manos aún temblorosas. No me gritaron, no me callaron. Me escucharon, Lucía. Ella le sonrió. Eso ya es una victoria, pero no termina aquí. No, pero ahora ya no caminas solo. 2 días después, un blog de noticias vecinales publicó la historia. Adolescente enfrenta a padrastro por herencia y gana primer recurso legal. Las redes comenzaron a hablar. Lo conozco, estudia en la biblioteca. Desde hace meses. Lo vi buscando trabajo, nunca pidió limosna. Ese chavo tiene más valor que muchos adultos. En cuestión de horas, el nombre de Tomás se regó como pólvora.
En un restaurante donde Rogelio solía comer cada viernes, el mesero se le acercó con seriedad. «Lo siento, señor Vargas, no podemos servirle». «¿Cómo que no? Tenemos política contra personas acusadas de fraude familiar. Puede leer los comentarios en internet». Rogelio se levantó, escupiendo rabia. La máscara se le estaba cayendo, y debajo solo quedaban los restos de un hombre que había pisoteado a su propio hijastro. Isabel recibió llamadas durante todo el día. «¿Es cierto que echaste a tu hijo en Navidad? ¿Él era el heredero? ¿Cómo pudiste?». No contestó ninguna, solo entró a su cuarto. Abrió una caja que guardaba desde hacía años y encontró los dibujos que Tomás le hacía cuando era niño. Pequeñas notas. Una que decía: «Cuando crezca te voy a cuidar como tú me cuidas a mí», se derrumbó. Y lloró, no por vergüenza pública, sino por haber traicionado al único que la llamó mamá sin condiciones. Mientras tanto, Tomás seguía viviendo en un cuarto improvisado detrás de la biblioteca, con una colchoneta, una lámpara portátil y libros regados como armadura. Esa noche le preguntó a Lucía: «¿Crees que algún día podré estudiar derecho en serio?». Ella no dudó. «No solo vas a estudiar, vas a enseñar. Vas a mostrarles a muchos cómo resistir sin perder el alma». Y Tomás sonrió, no por soberbia, sino porque por primera vez sentía que su voz ya no rebotaba en las paredes. Había vuelto, sin pedir permiso, y con la frente en alto. El día después de la audiencia, algo inusual sacudió la rutina en la biblioteca de barrio. Tomás llegó como siempre, mochila raída al hombro, paso firme, mirada serena. Pero al cruzar la puerta, se detuvo. Frente a él, sobre la mesa de consulta, había una montaña inesperada, una mochila nueva, un par de tenis casi sin uso, un cobertor doblado con cuidado y una bolsita transparente con jabón, cepillo, desodorante y pasta. Lucía lo observaba desde el mostrador, sonriendo, con los ojos. «¿Y esto?», preguntó él sin moverse. «La gente que leyó la nota en el blog dijeron que querían ayudarte, aunque fuera con poquito». Tomás tragó saliva. No se acercó de inmediato. Miró los objetos como si fueran ajenos, como si no supiera si tenía permiso de tocarlos. «No sé si puedo aceptar». «No es caridad», respondió Lucía. «Es justicia emocional. Sembraste respeto en los que te vieron resistir en silencio. Ahora solo estás recogiendo lo que sembraste». Él acarició los tenis. Le temblaban los dedos. No eran solo zapatos, eran una respuesta, una señal de que al fin alguien lo veía. En otra parte de la ciudad, Rogelio trataba de continuar su farsa. Entró a una oficina contable para intentar falsificar una nueva declaración patrimonial. El contador, un señor gordo de lentes gruesos, lo interrumpió antes de que se sentara. «Lo siento, señor Vargas, no puedo ayudarlo». «Disculpe, estamos al tanto del proceso judicial en su contra. No quiero que mi firma esté asociada con la suya». Rogelio apretó los dientes, tomó sus papeles y salió furioso, pateando una lata oxidada en la banqueta. Su reputación se desmoronaba más rápido que los ladrillos mal puestos de la fachada que construyó durante años. Mientras tanto, la historia de Tomás se volvía viral en espacios humildes, foros vecinales, grupos de ayuda, radios comunitarias. En Minsit, la cuenta que Lucía había creado en un foro de jóvenes en situación de abandono, comenzaron a llegar mensajes.
Vi tu historia. Yo también fui echado. Gracias por mostrar que sí se puede levantar. No estás solo, hermano. Lucía imprimió los mensajes y creó un mural oculto en la sala de lectura vieja. Lo tituló en secreto: Las voces que Tomás despertó. Ya no eres invisible, le dijo un día. Tomás la miró sin saber qué decir, pero esa frase lo sostuvo como ninguna otra. Una tarde, la puerta de Doña Meche se abrió sin previo aviso. Isabel estaba ahí, sin maquillaje, ojerosa, con una expresión que no tenía desde que enviudó. ¿Puedo pasar? Siempre. Se sentaron en la cocina, entre olor a café y tortillas duras en la alacena. Me equivoqué, Meche. Fallé como madre. No lo busqué cuando pude. Y ahora lo veo en la televisión hablando como hombre. ¿En qué momento creció tanto? Si fue criado en la calle. Doña Meche sirvió café sin hablar. Tal vez creció porque no tuvo de otra. Tal vez porque lo empujaron tan fuerte que aprendió a volar solo. ¿Tú crees que pueda perdonarme? No lo sé, pero si vas a buscarlo, que sea sin excusas, con el corazón en las manos. Ese mismo día, Lucía recibió una llamada del canal local TV Benito Juárez. Queremos hacer una nota sobre ese chico. Su historia inspira. Queremos mostrar que en esta ciudad todavía hay héroes de carne y hueso. Lucía dudó. Tomás no buscaba cámaras, no buscaba fama, pero también sabía que la exposición podía protegerlo de futuros ataques. Si se hacía visible, nadie podría silenciarlo otra vez. Se lo consulto, respondió. Por la noche, le contó todo mientras él copiaba extractos legales en su cuaderno. Tomás quedó en silencio. No quiero que me conviertan en algo que no soy un mártir, solo no quise morir en silencio. Entonces, cuéntales eso, tal como lo hiciste en la audiencia, sin adornos, con tu voz. Tomás bajó el lápiz, miró a Lucía y asintió. Pero que sea en la biblioteca, aquí es donde aprendí a existir otra vez. La entrevista fue sencilla. Un camarógrafo, una reportera, un micrófono de mano. Tomás habló frente a una mesa llena de libros desgastados, con su cuaderno viejo al frente. No quiero que nadie me vea como especial. Solo soy un muchacho que no se dejó borrar. No estoy en guerra con nadie. Solo quiero que el apellido de mi padre no termine en las manos equivocadas. La reportera, conmovida, apenas pudo formular la última pregunta. ¿Qué harías si pudieras elegir un lugar donde vivir? Tomás no dudó. Un lugar donde nadie duerma sintiendo que no vale nada. La nota salió al aire en el noticiero de la noche, y el impacto fue inmediato. Rosa, la dueña de la cafetería donde Tomás había trabajado unos días, vio la entrevista mientras trapeaba su local. Ese chavo una vez me pidió pan, pero no limosna. Me ofreció lavar mesas a cambio. Nunca. Agachó la cabeza. Al día siguiente dejó un sobre en la biblioteca. Adentro una nota. Dígale que si necesita trabajo, tiene uno aquí. Su dignidad vale más que cualquier título. En casa de Rogelio la tensión se podía cortar con cuchillo. Todo esto se está saliendo de control. Ese mocoso está en la televisión. Ahora todos me ven como el villano. Isabel no contestó. Solo subió al cuarto. Se encerró y lloró. Pero esta vez, sin miedo. Era un llanto de ruptura, de alguien que al fin veía su reflejo y no se reconocía.
Al día siguiente, Isabel tomó una decisión. Se vistió con lo más sencillo que tenía. Tomó una bolsa de tela y se dirigió en metro hasta Cuauhtémoc. Frente a la biblioteca, se detuvo. No sabía si entrar. Temblaba. Una niña que salía del edificio la vio y sonrió. «¿Vienes por Tomás?» Isabel asintió sin poder hablar. «Entonces, pasa. Aquí no se juzga a nadie». Tomás salió del fondo con unos libros en la mano. Se congeló al verla. Ella, nerviosa, sacó un sobre de la bolsa. «No vengo a pedir nada. Solo quería darte esto». Dentro había una carta, escrita con letra trémula. Decía: «No sé si merezco tu perdón, pero sé que fallé. Y aunque no vuelvas, mi puerta estará abierta. Ya no sé si soy tu madre, pero tú siempre fuiste mi hijo». Tomás no respondió. La miró y dijo con voz suave: «Gracias por no mentir más». Se dio la vuelta y siguió caminando, no por orgullo, sino porque su paso ya no se arrastraba, porque ahora su silencio hacía más ruido que 1000 gritos. Viernes. Afuera la ciudad se mojaba sin prisa. Una llovizna fina pintaba los parabrisas de gris y empañaba los cristales del edificio del Tribunal de lo Familiar. Tomás subió las escaleras despacio, respirando hondo. Sabía que ese no era un día cualquiera. Ese era el día. Lucía iba a su lado. No dijo mucho. Solo lo miraba con esa calma que da el saber que alguien llegó lejos. Incluso cuando todos esperaban que cayera. Tomás llevaba la camisa blanca planchada que Rosa le había dejado con una nota: «Para que vayas con el pecho recto». Los zapatos ya no eran nuevos, pero estaban limpios. El cuaderno donde todo empezó lo llevaba consigo, como un amuleto, como un escudo. La sala estaba fría. El eco de cada paso se quedaba flotando en las paredes. Del otro lado, frente al juez, ya estaban Rogelio e Isabel. Rogelio vestía de oscuro, tenso, los labios apretados, la mirada afilada. Pero los ojos, esos no mentían. Sabía que lo habían acorralado. Isabel, en cambio, parecía una sombra. Con el cabello recogido de forma apurada, el rostro sin gota de maquillaje y el alma claramente fuera del cuerpo. Tomás se sentó al frente, sin temblar. A su lado, el licenciado Armendáriz abrió su carpeta de pruebas como quien abre un ataúd lleno de verdades. «Su señoría», comenzó el abogado, «lo que presentamos hoy no es solo un caso de propiedad. Es una denuncia de abuso de poder, de despojo emocional y legal. Este joven fue expulsado del hogar sin razón, mientras sus bienes eran vendidos con firmas falsificadas y engaños deliberados». El juez, un hombre mayor de rostro curtido y manos grandes, frunció el ceño. Leía con atención cada documento. Subrayaba, asentía. «¿El menor fue echado sin respaldo legal?», preguntó mirando a Isabel. Ella tardó en responder. Tomó aire como si fuera a sumergirse. «Sí, yo firmé papeles que no comprendía. Permití que Rogelio vendiera propiedades que eran de Carlos, de mi esposo fallecido, y que eran para Tomás». Su voz temblaba, pero no se rompía. Era la voz de una mujer que ya no podía con el peso del silencio. Rogelio se acomodó en su silla. Pateó levemente el piso con el zapato y dijo con desprecio: «Ese chamaco nunca fue mi hijo. Vivió en mi casa porque su madre lo arrastró conmigo. Jamás agradeció nada. Solo fue una carga». Tomás lo miró, directo, sin miedo. «Tenía
11 años cuando usted llegó a mi casa y 17 cuando me echó con una caja entre los brazos. ¿Sabe qué llevaba? Una figura de madera tallada para mi mamá. Quería dársela en Navidad. Nunca la recibió. Tampoco volvió a abrazarme. Un silencio espeso cayó sobre la sala, como una nube de plomo. El juez leyó los documentos, las pruebas bancarias, los traspasos, las firmas, las fechas. Aquí hay irregularidades evidentes, dijo. Los fondos provenían de cuentas registradas originalmente a nombre de Carlos Aguilar, y las transferencias fueron realizadas hacia una cuenta extranjera bajo un nombre ficticio. Ese nombre es rastreable y coincide con uno de los alias usados por el señor Rogelio Vargas en un trámite anterior. Rogelio se puso de pie, agitado. Esto es una farsa. Me están armando todo. El juez levantó la mano. Firme. Una palabra más y lo retiro por desacato. Rogelio cerró la boca, pero no los puños. Los tenía apretados como si sostuviera su orgullo entre los dedos. El licenciado Armendáriz colocó sobre la mesa un último documento. Esto es una pericia grafotécnica. La firma de la señora Isabel fue falsificada en al menos 3 contratos. El dictamen es concluyente. El juez guardó silencio un momento y luego habló con la voz de quien está a punto de sellar un destino. Este tribunal ordena la restitución inmediata de los bienes heredados por Carlos Aguilar a su hijo Tomás. Se congelan los activos en posesión del señor Rogelio Vargas vinculados a esta causa y se abre una investigación penal por fraude, falsificación de documentos y posible lavado de dinero. Tomás no sonrió, solo respiró, profundo, como si por fin, después de años, pudiera llenar los pulmones sin dolor. Al salir del juzgado, una nube de reporteros lo esperaba. Micrófonos, flashes, voces superpuestas. Tomás, Tomás. ¿Unas palabras? ¿Qué mensaje le das a los jóvenes que fueron echados como tú? Él los miró, con los pies firmes, y respondió: que no escuchen a los que les dicen que no valen nada. Uno no necesita gritar para ser escuchado, solo necesita no rendirse. Esa noche, en la biblioteca, Lucía pegó una hoja en el mural secreto. Era la portada del diario del día. Joven sin hogar, recupera su herencia y desenmascara a padrastro. Ante la ley, Tomás la miró largo rato y dijo: no gané por ser fuerte, gané porque me negué a vivir como si no existiera. Lucía le acarició el hombro. Y ahora todos saben que existes. Rogelio, en su casa, ya no era nadie. Los vecinos lo evitaban. Los conocidos le colgaban el teléfono. El banco había bloqueado sus tarjetas y la ironía lo golpeó como un eco del pasado. Tuvo que hacer una maleta y salir por la puerta con la misma frase con la que un día echó a Tomás: aquí ya no tienes lugar. Días después, Isabel fue a buscar a su hijo. Lo encontró afuera de la biblioteca, sentado en las escaleras, leyendo como siempre. Él la vio acercarse. No se levantó, no huyó. No vengo a pedir perdón, solo quería saber si algún día me permitirás ayudarte. Tomás la miró. Con dolor, sí, pero sin rencor. Si quiere ayudarme, ayude a alguien que esté por caer. A mí ya no me tiran más. Ella asintió y se fue, con lágrimas que no pedían consuelo.
sino redención. Ese día, Tomás dejó de ser solo una historia. Se convirtió en símbolo, en espejo, en eco de todos los que fueron callados y decidieron hablar, y su voz ya no cabía en un cuaderno. Ahora estaba escrita en la memoria de toda una ciudad. 2 semanas después del juicio, Tomás volvió a pisar el terreno de Cuemanco. El portón estaba oxidado, apenas colgando de las bisagras. El pasto había crecido tanto que tapaba los restos del viejo muro de ladrillos que alguna vez su padre empezó a construir. Había botellas tiradas, grafitis en la barda y olor a tierra mojada con abandono. Pero Tomás no vio ruinas. Vio un mapa, un comienzo. Lucía lo acompañaba con una carpeta bajo el brazo y una botellita de agua. El sol pegaba fuerte, pero el aire era distinto. Había silencio, sí, pero no era soledad, era preparación. ¿Estás seguro de que quieres empezar aquí?, preguntó Lucía. Tomás dio un par de pasos al centro del terreno y respondió: sin dudar, más que seguro, aquí murió el sueño de mi papá y aquí va a nacer el mío. Ese mismo día, en una mesa plegable con sillas prestadas, Tomás escribió las primeras letras de un nuevo proyecto, Centro Renacer. Un refugio para jóvenes sin hogar. Un lugar donde nadie dormiría en la calle creyendo que no vale nada. La idea era clara: dar techo, comida, educación básica y, sobre todo, dignidad. Lucía contactó a una fundación de apoyo juvenil. El licenciado Armendáriz ayudó con los trámites legales. Rosa, la dueña de la cafetería, ofreció comida caliente cada viernes. Yo vi cómo lavabas platos con la cabeza en alto. Tú no pediste nunca. Tú ofreciste, y eso no se olvida. La primera jornada de limpieza fue con 5 voluntarios. Tomás barrió vidrios rotos, pintó con brochas donadas, acomodó colchones inflables que un grupo de estudiantes dejó en Minonesenchus, una camioneta. Lucía trajo libros. Camila, una maestra jubilada, ofreció dar clases 2 veces por semana. Hace años que no confiaba en los alumnos, pero tú me devolviste las ganas de enseñar. Tomás casi no hablaba, pero sus ojos brillaban con una fuerza que ya no era de defensa, era de propósito. Pronto empezaron a llegar los primeros chicos, 1, después 3, luego 7, todos con historias distintas, pero con el mismo dolor. Mi padrastro me sacó porque ya no me quiso. Mi mamá se fue con otro y me dejó con una tía que me golpeaba. Vivía en la calle desde los 14. Me decían que yo no servía para nada. Tomás los miraba de frente, nunca con lástima, siempre con respeto. Aquí nadie es una carga, aquí cargamos juntos. Doña Meche fue una tarde a visitarlo. Se bajó del micro con su rebozo, cargando un tupper con arroz con leche. Solo vine a ver con mis propios ojos que el niño de la casa 32 ahora se volvió casa para otros. Tomás la abrazó fuerte. Ella le limpió una lágrima con el borde del rebozo. Tú guardaste lo que mi mamá escondió. Sin ese papel, nada de esto existiría, y sin tu corazón, hijo, nada de esto se habría sostenido. Un día, mientras pintaban una pared con colores vivos, llegó una carta sin remitente. Lucía la abrió y se la pasó a Tomás. Él reconoció la letra al instante. Era de Rogelio. Estoy en el norte. Me fui antes de que me encarcelaran. No tengo nada, pero tampoco merezco nada. Si algún día nos cruzamos, no quiero nada de ti, solo silencio.
R. Tomás leyó la carta, no dijo nada, la dobló y la arrojó al bote de basura. Lucía lo miró de reojo. ¿De quién era? De alguien que ya no vive dentro de mí. Esa tarde, mientras colocaban una nueva estantería de libros, uno de los chicos se le acercó. «Oye, Tomás, ¿tú ya estás bien? ¿Ya no duele?» Tomás paró, se limpió el sudor con la manga y pensó por un momento. «No, pero ya aprendí a vivir sin sangrar todo el tiempo. ¿Y si un día me vuelven a correr? Entonces aquí será tu casa. No porque tengas mi sangre, sino porque tenemos la misma herida». El 24 de diciembre llegó rápido, y con él, la primera cena comunitaria del Centro Renacer. Las mesas eran rústicas, los manteles eran sábanas viejas, la comida, arroz con pollo, pan y ponche, pero el aire era el de una familia real. Las risas eran tímidas, las historias profundas, pero nadie se sentía fuera de lugar. Al fondo, sobre una pared blanca, colgaron una manta con letras escritas a mano. Aquí nadie es echado. Aquí todos tienen derecho a volver. Lucía se acercó a Tomás con una caja envuelta en papel periódico. ¿Te acuerdas de tu última Navidad en casa? Tomás abrió la caja. Adentro, una bufanda color lavanda, tejida a mano, nueva. Lucía bajó la voz. Esta no es para quien no la quiso, es para ti, porque aprendiste a abrigarte solo. Tomás no aguantó. Las lágrimas brotaron, pero no eran de dolor, eran de paz. Esa noche, cuando todos dormían, se sentó frente a una hoja en blanco y escribió: «Me corrieron por no ser hijo. Hoy soy hermano de muchos, y cada uno de ellos me hizo volver». Guardó la carta en una carpeta. La colocó en la recepción, junto a un pan envuelto y una llave extra para el próximo, el que llegue de madrugada. Temblando, buscando un rincón donde no lo llamen estorbo, Tomás ya no era un sobreviviente, ahora era faro, era guía, y en el lugar donde un día lo dejaron sin nada, él estaba devolviendo todo. La mañana del 24 de diciembre amaneció con un aire distinto. El cielo, aunque cubierto de nubes, no anunciaba tormenta. Anunciaba cierre. Un ciclo que por fin estaba a punto de sanar. El Centro Renacer ya no era un terreno abandonado. Ahora tenía 5 habitaciones con literas, una pequeña hortaliza cuidada por los chicos, una cocina improvisada con estufa donada y un salón de lectura lleno de libros subrayados. Las paredes tenían colores vivos, las puertas nombres escritos en cartulina, y en la entrada un mural con fotografías de todos los que habían pasado por ahí y habían logrado levantarse. Tomás caminaba por los pasillos con la misma humildad de siempre. No daba órdenes, daba ejemplo. Llevaba en las manos una lista de cosas para la cena de Navidad. En el bolsillo, una carta que no pensaba leer aún, una carta que guardó desde el amanecer. Ese mismo día, la televisión local transmitía un reportaje especial. El joven que fue echado en Navidad ahora es refugio para quienes no tienen dónde ir. Las imágenes mostraban a Tomás sirviendo comida, barriendo, dando clases de lectura básica y colgando luces de papel junto a los demás chicos. También se veía a Lucía, con su eterna carpeta bajo el brazo, riendo con los voluntarios. La nota cerraba con su rostro mirando al horizonte mientras decía: «Aquí nadie es menos.
Aquí todos valemos y todos merecemos ser vistos. En otro rincón de la ciudad, Isabel estaba sola. Vivía en un cuartito alquilado, donde cosía ropa por encargo y apenas alcanzaba para el gas. Al ver el reportaje, se arrodilló frente al viejo radio. Lo abrazó y lloró. Dios, no sé si aún tengo lugar en su vida, pero gracias por no dejarlo caer cuando yo lo hice. Pasaron las horas. Tomás colgó los últimos faroles de papel. Los chicos acomodaron las mesas con lo que tenían: manteles prestados, platos de plástico, vasos que no combinaban. Y entonces alguien tocó la puerta. Era Isabel. Tenía la cara pálida, el cabello bien peinado y en las manos una bolsa de tela. Tomás la vio desde el fondo del pasillo. Sintió que el tiempo se detenía. Los murmullos cesaron y la casa entera pareció contener la respiración. Isabel dio un paso, después otro. Una niña de cabello rizado se acercó. ¿Vienes? Por Tomás, ella asintió con los ojos vidriosos. Entonces pasa, aquí nadie te va a correr. Tomás se detuvo frente a ella. No dijo nada. No frunció el ceño. Tampoco la abrazó. Isabel extendió la bolsa con manos temblorosas. No vengo a pedir nada, solo quería devolverte esto. Tomás abrió la bolsa. Adentro, la bufanda lavanda que él había tallado años atrás, la misma que cayó al suelo aquella Nochebuena. Estaba lavada, remendada, y sobre ella una hoja doblada con caligrafía temblorosa. Nunca fui buena diciendo lo que sentía, pero cada puntada de esta bufanda es un hilo de lo que nunca supe darte. Perdón, amor y orgullo. Hoy sé que no te fallé una vez, te fallé 1000. Pero tú, hijo, tú hiciste todo lo que yo no supe. Gracias por no rendirte. Tu mamá. Tomás se quedó en silencio. Sostuvo la bufanda con ambas manos, la olió, la acarició y con voz serena le respondió: no sé si puedo volver a llamarte mamá, pero sí puedo ofrecerte un lugar en esta casa, porque aquí nadie es expulsado. Isabel bajó la cabeza. No dijo una sola palabra más, solo lloró. Esa noche, la cena fue distinta. 50 jóvenes a la mesa, risas, silencios compartidos, historias que ya no dolían tanto. La comida era sencilla: arroz con pollo, pan y ponche. Pero el calor que se sentía no venía del estómago, venía del pecho. Al centro de la sala, una figura de cartón en forma de árbol, hecha con libros viejos y luces de feria, y en la cima, una estrella recortada con papel de periódico. Tomás se acercó con un micrófono pequeño improvisado. No tengo un discurso, solo una promesa. Mientras este lugar exista, ningún joven va a dormir en la calle creyendo que no vale nada. Porque todos valemos, todos tenemos derecho a volver, y nadie nunca más será tratado como estorbo. Lucía aplaudió entre lágrimas. Camila gritó: a ti te fallaron, pero tú nunca fallaste. 1 a 1, todos se levantaron, no para aplaudir, sino para agradecerle, porque Tomás no fue un héroe, fue un espejo, y todos los que alguna vez fueron ignorados se vieron reflejados en él. Horas después, ya de noche, Tomás salió al patio. El cielo estaba despejado. Las estrellas titilaban como si también lo estuvieran viendo. Se sentó en la banca vieja donde solía leer. Sergio, su primo lejano, apareció por detrás. ¿Te acuerdas cuando te dije que Miguel nos iba a destruir a todos? Sí, me equivoqué.
te volvió invencible, Tomás sonrió leve. No porque no caí, sino porque aprendí a levantarme. Antes de dormir, abrió su cuaderno, aquel donde todo comenzó. Escribió una última carta, la dejó entre las páginas de un libro en la estantería del centro. Título del libro: Renacimiento. Querido papá, hoy te honré, no con odio, con propósito. No me arrodillé ante nadie, pero ahora otros me ven y se levantan. Tú sembraste en mí y ahora la cosecha es esperanza. Cerró el libro, lo colocó con cuidado. En la entrada del centro colgó una placa de madera. Aquí nadie es echado, aquí todos tienen derecho a volver. La noche cayó suave, la misma noche que años atrás lo vio ser rechazado como un perro. Pero esta vez, la nieve, fina, ligera, inesperada, caía sobre Cuemanco como un manto, no para castigar, sino para sellar el cierre de una historia que no fue trágica, fue transformadora. Tomás miró al cielo y por fin no necesitó decir nada, porque ahora todos los que un día lo llamaron nadie estaban de pie frente a él. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Te invito a descubrir más relatos impactantes en nuestro canal. Suscríbete y sigue disfrutando de videos llenos de emoción y sorpresas. Nos vemos en el próximo.